Keanu Reeves es de los íconos del cine más reconocidos y amados, al llegarse a ser muy popular por su interpretación en Matrix, pero más allá de lo que todos piensan, no ha tenido para nada una vida fácil. Bienvenidos a XDTV. Hoy te traemos la vida de Keanu Reeves. En la industria de Hollywood, muchas son las estrellas que caen en el olvido tras protagonizar grandes películas. Casos de estos actores quedan en un segundo plano al poco tiempo de llegar a lo más alto. Un selecto grupo al que no pertenece Keanu Reeves, quien a pesar de llevar 4 décadas en este mundillo, sigue conquistando a sus fans como el primer día. Empezó su carrera como actor en los años 80, pero no fue hasta los 90 cuando alcanzó la fama de la mano de títulos como My Own Private Idaho en 1991, Drácula de Bram Stoker de 1992 y Matrix en 1999. Y es que cabe destacar esta última, pues acaba de salir a la luz la cuarta parte, donde Keanu vuelve a lucir como Neo. Aunque muchos no lo saben, Keanu Reeves nació el 2 de septiembre de 1964 en Beirut, Líbano. Su madre, Patricia Bond, una artista y decoradora de vestuario de Inglaterra, que dejó su hogar cuando era joven, mientras que su padre, Samuel Reeves, era oriundo de Honolulu. Sus padres se conocieron y se casaron en Beirut, cuando su madre tenía 19 años y su padre 21. Luego de que Keanu nació, llegó Kim, su hermana menor, cuando Keanu tenía tan solo 3 años. Sin embargo, no todo en la vida de Keanu Reeves ha sido fácil, y es que ya en su infancia tuvo que hacer frente a la adversidad. Nació en Beirut, Líbano, pero tiene nacionalidad canadiense. En cuanto a su familia, esta estuvo marcada por un padre biológico que estuvo en prisión por vender drogas. Era un hombre violento que constantemente maltrataba al actor. La última vez que mantuvieron contacto, el artista canadiense tenía 13 años. Finalmente sus padres se divorciaron en 1966 y la madre de Keanu, que en ese momento se desempeñaba diseñadora de vestuario, decidió mudarse con sus hijos a Australia y luego a Nueva York. Allí conoció y se casó con el director de Broadway, Paul Aaron. La familia finalmente se relocalizó en Toronto, Canadá, donde Reeves pasó la mayor parte de su adolescencia. Ya en sus años de preparatoria, el joven Keanu empezó a sentir atracción por el mundo del cine y las artes escénicas, en parte mentoreado por su padrastro. Sin embargo, esos años no fueron nada fáciles, ya que en cuestión de pocos años cambió 4 veces de escuela. Aunque el formato tradicional de escuela no era para él, siempre sintió una gran atracción por la actuación. De hecho, en una entrevista confesó que siempre había querido ser actor. El hockey también desempeñó un gran papel en su vida. Su talento para el deporte lo colocaba como una gran promesa en el mundo del hockey sobre hielo, pero una lesión en su rodilla lo terminó enviando al banco de suplentes, dejándolo con pocas posibilidades de volver a ponerse los patines. Pero claramente el destino tenía otros planes para Keanu Reeves, que estaba destinado a convertirse en uno de los grandes de Hollywood. Con el alejamiento de su padre y la mudanza desde Beirut a Nueva York, Keanu Reeves pensó que tendría una vida más tranquila, pero ello no ocurrió. Las parejas sentimentales que tuvo su madre, quien trabajaba como stripper, también lo maltrataban física y psicológicamente, al igual que a sus hermanas Kim y Emma Reeves, y a su media hermana Karina Miller. Reeves además sufre el síndrome de Asperger y se convirtió en todo un nómada, pasando de Beirut a Sydney y de ahí a Nueva York, y acabando en Toronto al ritmo que su madre cambiaba de pareja, hasta que fue en Canadá donde se asentaron definitivamente y donde el actor se formó para llegar a Hollywood. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que te avise cuando subamos nuevos videos. Pero antes de comenzar su carrera, tuvo que hacer frente a la leucemia que le diagnosticaron a su hermana Kim, de quien no se separó hasta que superó la enfermedad. Después, Keanu había desarrollado un fuerte vínculo con River Phoenix, con quien protagonizó My Own Private Idaho, y por el que lloró su muerte en 1993, víctima de una sobredosis. La figura de Keanu Reeves fue cogiendo forma, elevándole hasta el Olimpo de Hollywood.
aunque en lo personal siguió pasando calumnias, como la virulencia, que provocó que la que iba a ser su primera hija naciese sin vida. Eso hizo que su relación con Jennifer Syme acabase, quien falleció después en un accidente de tráfico bajo la sombra de la depresión y una adicción al alcohol. Tras aparecerse en numerosos programas de televisión y en películas de escasa repercusión crítica y comercial, Reeves consiguió su primer papel importante como Scott Favor en My Own Private Idaho en 1991, junto a River Phoenix, con quien inició una gran amistad. Keanu Reeves se convertiría en una joven promesa con su aparición en comedias como El alucinante viaje de Bill y Ted en 1991 de Peter Hewitt, aunque él ha manifestado preferir la primera parte de esta historia, titulada Las alucinantes aventuras de Bill y Ted en 1989, dirigida por Stephen Hillick. Saltó a la fama con su intervención en My Idaho Privado en 1991, del controvertido Gus Van Sant, obra considerada por muchos como una auténtica obra maestra del denominado cine independiente de Estados Unidos. A partir de este momento, su actividad alcanzó el reconocimiento del público y de los medios de comunicación, a lo que contribuyó no poco su cultivada postura en revistas y portadas. Reeves ha consolidado una imagen de hombre introvertido, apartado del aspecto frívolo del mundo del espectáculo y reacio a ser pasto de la prensa. 2 años después, en 1993, River Phoenix murió de una sobredosis. Keanu, en una entrevista, aseguró que muy seguido piensa en él y en que posiblemente pudo haber hecho más para evitar que siguiera consumiendo drogas. Pese a la dolorida pérdida, Keanu continuó con su ascendente carrera actoral. Sumó nuevas producciones a su labor artística, entre ellas Drácula, Speed, The Devil's Advocate y The Matrix. En ese lapso de tiempo, Keanu conoció a su novia Jennifer Syme. La joven quedó embarazada, pero el embarazo se vio interrumpido a los 8 meses de gestación. La bebé murió en el vientre materno. Solo algunos meses después, una nueva tragedia envolvió al actor. Su novia perdió la vida en un accidente de tránsito. Este hecho dejó a Keanu sumido en una gran depresión. Muchos necesitan felicidad para poder vivir. Yo no, aseguró alguna vez el actor. En 2001, el actor decidió tomarse un tiempo para reflexionar y meditar, regresando 2 años después para la segunda y tercera entrega de Matrix. Tras ello, fue apareciendo en diferentes películas de poco éxito hasta que apareció en su vida John Wick, con el que volvió a situarse en el mapa, siendo el protagonista de la trilogía, y es que el actor confesó en su momento que guarda muchas similitudes con su personaje, lo que hizo más fácil su adaptación. Me gusta su duelo, me identifico con él, y creo que es algo que jamás se supera. Después de casi 2 décadas de estar sin pareja, en una alfombra roja del 2018, el actor fue relacionado sentimentalmente al artista visual Alexandra Grant, a quien primero les unió una gran amistad de largos años. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, le des like y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Esto fue todo por hoy y hasta la próxima.